nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este viernes en donde hoy celebramos la fe, seguimos celebrando la presencia de Jesús en medio de nosotros. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y aquí no estamos solamente nosotros, los que estamos físicamente aquí, sino todos los que estamos reunidos en una misma red, pidiendo al Señor para poder crecer en la fe. Vamos a presentar a los difuntos: Domingo Fernández Guerrero en su 5º mes, custodio de los santos Daniel Santos y Miguel Avelino Torres Torres. También una acción de gracias por el cumpleaños de Enio Báez Severino. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos ante Él que somos pecadores. Hijo de Dios, que nació de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios aceptaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia: por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo el escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie consigue salvarse es evidente, porque lo que está dicho es que el que se justifica con la fe no es reo de muerte, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple no será reo de muerte, gracias a sus obras. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: el Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron:
Si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí hay uno de los pasajes más lindos en la carta a los Gálatas, uno de los pasajes más teológicos, más intensos de Pablo, que están tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Gálatas. En el capítulo 3 del que hacía referencia, aquí comenzó Gálatas a exponer toda la situación que después va a comenzar a hablar de la justificación por la fe, la ley como un pedagogo. Pero aquí dice, está hablando a los Gálatas. Acuérdense que estamos hablando a Gálatas que se convirtieron del paganismo al cristianismo y ahora están yéndose para el judaísmo. Y Pablo está tratando de decir primero la fe y después la ley. Y la ley solamente es una maldición que queda cubierta por la gracia de Cristo. Así, 2 palabras. Y aquí él va a exponer esto con calma. Dice primero que la Escritura, previendo que Dios aceptaría a los gentiles por la fe, adelantó y dijo: por ti serán bendecidas todas las naciones. O sea, por Abraham serían bendecidas todas las naciones. ¿Por qué? Por la fe. Porque él también aceptó, creyó, es el padre de la fe, obedeció al Señor. El obedecer es la fe. Y él hizo lo que Dios, la obra de él fue hacer lo que Dios le pedía. Por eso la fe no es solamente decir: sí, Señor, yo creo en ti, sino: sí, Señor, yo hago lo que tú me digas. En eso consiste ser el padre en la fe. Dios le pidió y él hizo, y él demostró con ello que creía. La fe implica una acción también. La fe no es solamente un decir, un profesar con la boca, es creer en el corazón y hacer lo que implica esa fe. Y por eso le dice aquí que serán bendecidas todas las naciones por la fe de Abraham que obró. Por eso en Santiago 2:24 dice que ya ven que el hombre es justificado no solamente por las obras, sino por la fe, sino por las obras también. Y aquí estamos hablando de Santiago 2:24, que habla de Abraham también. Abraham, porque acogió personas, hizo obras, y dice que esas obras le fue reputado como justicia. O sea que la fe, cuando obra, es reputada como justicia, no la fe que solamente dice tengo fe pero no tiene obras. Y entonces aquí dice primero fue la fe. En ti serán bendecidas todas las... Dios previó que la fe de Abraham iba a traer la obediencia, la fe obediente de Abraham iba a traer la bendición a todo. Pero hay un punto intermedio en donde dice aquí, así que son los hombres de la fe los que reciben la bendición por Abraham, el fiel en cuanto a lo que él hizo, ¿no? En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo lo que dice la ley. Como Jesucristo, que dice: el que rompe uno de los preceptos de la ley ha roto la ley entera. Es lo mismo, es un maldito. Es decir, que la ley, pretendiendo cumplir la ley, lo que uno se hace es un prepotente. Y aquí fue donde Lutero entendió mal la carta a los Gálatas. Y entendía que cualquier obra del hombre en tratar de hacer el bien habría sido una grosería, una especie como de presunción, porque el hombre está lleno de pecado y nada de lo que hace vale nada.
Bueno, eso es una visión de Lutero muy triste del hombre, una antropología donde el hombre es una auténtica porquería, que simplemente pecó y que Dios simplemente lo levanta y no cuenta a Dios con la colaboración del hombre. Entonces, por esto, no es así. Esto es un error serio, entendiendo aquello de que maldito el que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley, que en base a la ley nadie consigue salvarse, es evidente, porque lo que está dicho es que el que se justifica con la fe no es reo de muerte, y la ley no arranca de la fe, sino del que la cumple no será reo de muerte. Cristo nos rescató de esa maldición de la ley. La observancia de la ley es una maldición, tratar de observar la ley. La ley significa guardar el sábado, lavarse las manos, no caminar tanto, y entender que esto es lo que verdaderamente hace justo al hombre. Lo que hace justo al hombre es una fe fiel como la de Abraham. Pero esta ley que está puesta allí, donde dice maldito el hombre que es colgado de un madero, entonces dice San Pablo, allí Dios agarró la maldición al hombre y se la asumió él. Él colgó del madero y dijo, maldito el que cumple el madero. Él se hizo maldición para que rescatara a todos los que estaban bajo la maldición del pecado. Qué bella, una teología hermosa, en donde primero es Abraham en la fe, el pueblo es un desobediente, queda esclavo en Egipto, entonces Dios le da la ley para caminar, pero un pueblo de dura cerviz no entiende, quebranta la ley, pero sin embargo esa ley le sirve para entender que Dios tiene un propósito y una voluntad. Ahora, es para entender que esa ley y esa voluntad no puede ser cumplida sino con la gracia de Cristo. Cuando Cristo viene, sí, el hombre puede tener la fe de Abraham porque lo que él cree lo hace. Por eso Zaqueo, en el capítulo 19 de Lucas, cuando él se convierte y dice, yo le daré la mitad a los pobres, y si a alguien engañado, le doy hago obras, comienzo a actuar. Ese es hijo de Abraham. Porque no dijo, sí Señor, yo creo, pero me quedo con todo. Eso habría sido una fe sin obras. Sí Señor, yo creo que tú eres el Señor, qué bueno que has venido, toma un vino, este es muy caro, este es muy bueno, se vale casi cuántos mil pesos, pero tómalo. Y se queda todo así y él no hace nada. Sin embargo, él comenzó a actuar y comenzó a decir, sí Señor, haré. Y como él sí hizo, ese fue reputado como hijo de Abraham también. Porque los hijos de Abraham son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, que es lo que está reclamando Jesús en el capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en los cielos, de boca nada más, sino el que escucha mi palabra y la pone en práctica, obra, la fe que obra en la caridad, como dice San Pablo. Es necesario esto. Y él está hablando aquí de que la bendición de Abraham nos viene por medio de Jesucristo. La ley fue un pedagogo que nos indicaba nuestra impotencia sin Dios. Pero la potencia del Evangelio transforma la vida del ser humano de manera que actúa no para cumplir la ley, sino para obedecer al Padre. Y con esa obediencia cumple más de lo que la ley pide. Y entonces se hace heredero y se hace hijo. Y por eso va a desarrollar de ahora en adelante del capítulo 10, estamos en el capítulo 3, del versículo 18, de 15 en adelante, va a comenzar todo ese hermoso desarrollo de la secuencia de Abraham, la ley, Jesucristo, el creyente de hoy. Y por eso, cuando usted entiende y dice entonces que la ley no funciona, las obras de la ley no sirven para nada, todo el mundo tiene que decir esto. Pero Lutero aquí viene y dice las obras de la ley, no la distingue de las obras. Una cosa son las obras de la ley y otra es obrar por la fe. Esa obra de la fe, esa sí vale, esa sí cuenta, esa sí acumula y esa es algo esencial a la hora del juicio final. Mateo 25. Por eso aquí esa teología es fuerte. Aquí es un desarrollo hermoso que le hace a los Gálatas para que entiendan que ninguno puede alardear de la ley. Si total, la ley lo único que trajo fue la maldición de ver que tú no la puedes cumplir por tu propia fuerza. Sin embargo, sí puedes cumplirla.
Porque Jesucristo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a que se le dé cumplimiento. ¿Cómo? Con su gracia. Ahora ya no las obras de la ley, sino las obras de la gracia, que permiten que el hombre vaya más allá de lo que la ley prescribe y supere la maldición que trae la ley, que solamente acusa al hombre, pero no le da la fuerza para cumplir lo que Dios le pide. Tan fuerte, tan bello. Y este resumen es el que está aquí Pablo exponiendo a los Gálatas para dar a entender que después de haber conocido la fe de Abraham, no se vayan a la ley de Moisés. De Abraham nos viene la herencia en Cristo Jesús. Y no hace falta pasar por la ley. La circuncisión no te salva. No te salva lavarte las manos 7 veces antes de comer. No te salva quedarte acostadito el sábado. Uno con muchos haraganes que se quedan, no digo el sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días. Y esos son entonces súper santos. No, es broma. Pero es para decir que no es el descanso, no es el lavarse las manos, no es ninguna de estas cosas. Estas son simples prescripciones de la ley, que son cosas que cuando uno las obra y uno se considera justo por ellas, uno es maldito. Porque uno puede ser un perfecto pecador, un profesional en el pecado y cumplir todas las prescripciones de Moisés. Y no lo ha hecho a uno justo, porque lo que transforma al hombre no es la ley, no viene de afuera, sino la gracia, es decir, que viene de adentro. Y entonces aquí viene lo que se llama la confusión de dónde viene la obra. Jesús libera a un endemoniado y le dicen: eso viene de la obra de Belcebú. Óigame, llamarle a demoníaco a lo que viene de Dios. Eso en otro lugar, en Mateo, le va a llamar pecado contra el Espíritu Santo, porque va a llamar demoníaco a lo que es de Dios. Como hay algunos hermanos que llaman demoníaca a la Eucaristía. Es un pecado grave contra el Espíritu Santo. O llamar prostituta a la Iglesia Católica y llamarle de todas las maneras como se le pretende llamar, confundiendo el libro de Apocalipsis y no entendiendo la Roma imperial de la Roma eclesiástica, la Roma que tuvo que morir, mucho cristiano tuvo que morir dando la vida para ser fiel a Cristo, mientras que la Roma imperial, la prostituta que se prostituía con todas las naciones, también machacó a los cristianos. Esa es la que está hablando el libro de Apocalipsis. Y comenzar a llamar demoníaca, prostituta a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo, a la que se supone que él pertenece. Entonces, estaba cometiendo la grave equivocación de llamarle demoníaco a lo que viene realmente del Señor. Y aquí él dijo: bueno, pero entonces aquí lo bonito del argumento que tira el Señor. Bueno, entonces estamos en guerra. Entonces yo hago la obra de Belcebú y estoy contra Belcebú. ¿Cómo se hace eso? O sea, yo hago la obra de Belcebú contra Belcebú. Se mormaron ya, se acabaron los demonios, están matándose entre ellos. No hace falta nada. Esa es en buen dominicano Jesucristo había dicho: se están matando, que se maten entre ellos y se acabó todo. Pero no es así. Dice él: esto es un error, esto no tiene nada que ver, tengan cuidado, no sea que después acaben peor por estar llamando demoníaco a lo que no lo es. Peligroso esto, tan fácil condenar. Y condenar es una cosa que es grave. No condenen para que no sean condenados. Pero otra cosa es llamar demoníaco a la obra de Dios, a las obras de los sacramentos que se vivieron en la iglesia muchos años antes de que hubiese palabra de Dios. Y entonces llamarla demoníaco porque no está en la palabra de Dios, cuando la vida de iglesia junto con sus sacramentos nació mucho antes, y de ello nació la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nace muchos años después, muchas décadas después, fruto de la vivencia de todos y cada uno de los sacramentos, gracias de la iglesia a la que muchos llaman fruto del demonio. Qué cosa, qué triste y qué pena, sobre todo comenzando con la gracia. Un católico acabe por la carne condenando, que acabe con la ley, echando fuera y llamando de Belcebú lo que no lo es, diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que la iglesia misma de Cristo es. Ojalá que el Señor nos ayude a mantenernos en la fe y ayudar a los que se han desviado o a los que se han equivocado con mucha caridad, tratar de que vuelvan hacia el redil y que puedan volver a amar la iglesia y sus sacramentos y encontrar en ellos la fuente de la gracia verdadera, no solamente para decir de boca que Jesús es el Señor, sino para que en la práctica podamos obrar
las obras de la fe y que con ello podamos encontrar el camino a la salvación. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones, las intenciones de la Iglesia entera. Para que proteja y guíe a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos, Domingo, Custodio, Daniel y Miguel Avelino, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el don de la vida que concediste a Ennio, para que tú lo bendigas y lo ayudes a glorificarte en sus obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo a nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Domingo, Custodio, Daniel y Miguel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a dirigir nuestra oración de comunión espiritual. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora. Sedienta de ti está mi alma, sedienta de ti está mi alma, ansia de ti tiene mi carne. Tierra
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos fortalezca en la fe, nos permita entender esta realidad tan hermosa de la fe que actúa en la caridad. La única manera de tener acceso al cielo es cuando la gracia de Cristo toca nuestro corazón y nos mueve a actuar y a obrar tal y como Él lo espera de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gritad jubilosos que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gritad jubilosos que grande es en medio de ti, el Santo